Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del Libro de los Hechos. Esta es la primera parte de este estudio. En el siguiente trimestre tendremos una continuación. Pero en esta semana hemos estado estudiando este tema muy interesante que es dejando nuestra zona de confort. Y estamos en la recta final de esta semana y también de este trimestre. Estoy muy seguro que tú ya has aprendido el texto que hemos estado estudiando, pero no está de más recordarlo otra vez. Así que acompáñame a leerlo. Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y en el verso número 44. Y ahí nos dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos ayude en todas las cosas y que al estudiar y compartir esta lección podamos aprender lo que nos quiere hablar para este día. Queremos pedir que su buen espíritu esté en nuestro medio, sus buenos ángeles puedan asistirnos y podamos juntos aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Se titula La manifestación del amor de Cristo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se las arreglaron los apóstoles para disipar gran parte de los prejuicios que sufrían debido a los rumores maliciosos? Aquí estamos viendo una cosa muy interesante. Se esparcieron los rumores maliciosos por parte de los judíos y ahora hicieron que griegos y algunos otros más tuvieran esas ideas, ¿no? Pero ¿cómo hicieron los apóstoles? ¿Cómo lograron cambiar esa parte? Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos lo que está escrito allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Y allí vamos a leer el verso 3 y verso 4. Con todo, se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía acerca del Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, dotándolos para realizar señales y milagros. La gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles. Aunque ellos sufrieron esta clase de situaciones, oposición, rumores, malas intenciones, todas estas cosas, ellos se quedaron allí por mucho tiempo y el pueblo se dividió. Ahora uno está con los judíos, otro está con los apóstoles. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos aquí. Hechos de los Apóstoles, página 144, nos dice así: mediante falsos y exagerados informes, los envidiosos e incrédulos judíos indujeron a las autoridades a temer que toda la ciudad fuera incitada a la insurrección. Notemos, falsos y exagerados informes. Los judíos incrédulos. Tenemos que tener mucho cuidado donde nosotros vamos a poner nuestros pies. Entre los creyentes y los incrédulos. Note cómo lo llama el Espíritu de Profecía. Y entonces ellos dijeron, toda la ciudad se va a hacer una insurrección aquí, porque se dieron informes falsos acerca de los discípulos, de los apóstoles aquí. Muy bien, pero veamos qué más. Declararon que muchos estaban adhiriendo a los apóstoles y sugirieron que lo hacían con secretos y peligrosos designios. Notemos lo que estaba pasando allí, la forma en cómo ellos estaban incitando a las autoridades. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible ese trabajo que se está llevando a cabo. Pero continuemos leyendo y veamos lo que nos dice ahora.
Como resultado de estas acusaciones, los discípulos fueron conducidos repetidas veces ante las autoridades, pero su defensa era tan clara y sensata, y su exposición de lo que enseñaban era tan serena y amplia, que se ejerció una poderosa influencia en favor de ellos. Entonces, por las acusaciones que se les hizo, se les trajo y se les tuvo que decir, y ellos pues daban respuesta a lo que se les preguntaba. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre iba ganando a favor de ellos, porque ellos no eran nada de lo que se había dicho realmente. Eso era otra forma diferente. Se había acusado a ellos falsamente. Y cuando las autoridades tuvieron la oportunidad de escucharlos, vieron que realmente las acusaciones no eran de tal magnitud como la habían puesto. Pero vamos a ver qué más. Leamos ahora aquí. Aunque los magistrados tenían prejuicios contra ellos debido a las falsas declaraciones que habían oído, no se atrevieron a condenarlos. Entonces ya el prejuicio estaba formado. Recuerde que las personas son engañadas, y una vez engañadas es más fácil corregirlas, que venga alguien más y las engañe más todavía. Bueno, ellos, los magistrados, ya tenían prejuicios, pero no se atrevían a condenar a los apóstoles. Vamos a ver cómo sigue. No podían menos que reconocer que las enseñanzas de Pablo y Bernabé tendían a formar hombres virtuosos, ciudadanos obedientes a la ley, y que la moral y el orden de la ciudad se fortalecerían si fueran aceptados las verdades enseñadas por los apóstoles. Los magistrados se dieron cuenta que, lejos de ser una cosa mala, las enseñanzas de los apóstoles eran una cosa que beneficiaba a la ciudad. Y entonces no los condenaban. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto muy interesante. Pero vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué debieron hacer finalmente los apóstoles? Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que ellos hicieron. Vamos a analizar que eran acusados, ellos se quedaron un tiempo allí predicando la palabra de verdad, fueron traídos por los magistrados, fueron acusados falsamente, pero ellos actúan rectamente. Así que se vieron obligados a hacer. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Bueno, vamos a investigar eso en la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, capítulo 14. Y allí vamos a leer los versos 5 hasta el verso 7. Y allí nos dice así: y hubo un complot entre los judíos y los gentiles, junto con sus dirigentes, para enfrentarlos y apedrearlos. Al saberlo, Pablo y Bernabé huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí predicaban el evangelio. Entonces, los querían apedrear, les querían dar muerte. Qué cosa terrible, ¿no? Los prejuicios en la mente de las personas nos conducen a hacer cosas que no son correctas, que llegan hasta ese punto, donde le dan muerte a las personas. Una cosa terrible. Pero al enterarse, Pablo y Bernabé se fueron a otro lugar y seguían predicando desde ese otro lugar. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 10, y allí vamos a leer el verso número 23. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel sin que venga el Hijo del Hombre. Estaban siguiendo apenas las palabras de Jesús. Cuando os persiguen en una ciudad, ve a otra, huye a otra. Y ellos hicieron eso mismo. Ellos podrían haber quedado allí diciendo: vamos a defender la verdad, vamos a morir por la verdad, pero tenían una obra que hacer, así que siguieron las palabras de Jesús, fueron a otra ciudad y desde allí predicaron también. Pero veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 145, nos dice así: algunos amigos de los apóstoles que no eran creyentes les advirtieron de los maliciosos designios de los judíos y los instaron a no exponerse innecesariamente a la furia de la turba, sino que escaparan por su vida. ¿Nos damos cuenta? Entonces, eran unas personas que estaban queriendo
tener estas dificultades, pero no se permitió, sino que ellos tuvieron que huir por su vida, siguiendo también lo que Jesús les había dicho. Pero veamos qué más. Leamos ahora este párrafo. De consiguiente, Pablo y Bernabé salieron en secreto de Iconio, dejando que los creyentes continuaran solos por algún tiempo el trabajo. Así que tuvieron que salir. La iglesia ya estaba formada, ya estaban sabiendo, la iglesia tenía que continuar, pero ellos tuvieron que salir por causa de esta situación que estaban viviendo. Pero leamos un poco más. Pero su despedida no era de ninguna manera definitiva. Se proponían volver, después que hubieran pasado la excitación y completar la obra comenzada. Muy bien, entonces aquí tenemos que ellos no estaban yendo para siempre. No tenían realmente el temor de su vida. Estaban yendo para no crear más excitación entre el pueblo, que ya estaba, no crear más prejuicios que ya estaban allí. Entonces salieron, pero ellos iban a volver. Muy bien, es una cosa muy interesante el ver cómo esto se fue desarrollando. Pero nuestro estudio por hoy aquí ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Hemos leído su palabra, hemos visto cómo se fue desarrollando estos hechos allí y queremos pedir que nos ayude para comprenderlo, para preparar nuestras vidas, para poder actuar según lo que Jesús enseñó, así como los apóstoles actuaron en aquel momento. Pedimos que nos guarde, nos bendiga, que podamos ser juiciosos, podemos tener cordura para hacer las cosas según la voluntad de Dios. Quede con los que nos han visto y escuchado. Denos su bendición a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que continuaremos estudiando una segunda parte, pero por ahora pues hemos concluido este trimestre. Así que si estas lecciones han sido de bendición para tu vida, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. También quiero invitarte a que compartas los materiales, a que nos cuentes si estos materiales son de ayuda espiritual para tu vida y también a que difundas el material. Así que te esperamos en la siguiente edición, en el próximo trimestre de la Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.